tomamos en cuenta esto, pero sí, ¿no? Porque muchas personas no quieren suicidarse, pero se suicidan, ¿no? Por ejemplo, les digo, había una paciente que se tomaba pastillas y llamaba a su esposo que estaba en su trabajo y le decía, me he tomado pastillas porque había tenido ciertos conflictos, y el esposo iba rápido, la llevaba a la paciente a la clínica, le hacía un lavado gástrico, la paciente iba nuevamente a la casa, seguía su tratamiento. Pasaba otro tiempo y así varias veces, hasta que la paciente cada vez usaba un método más letal porque incrementaba la cantidad de medicamentos o las pastillas que se compraba y tomaba, y una de esas pues el esposo lo llamó ella y el esposo desesperado salió y el esposo se accidentó en la vía expresa y no pudo llegar a la casa. El esposo más bien lo llevaron a una clínica y la paciente, que no quería morirse porque estaba llamando al esposo para que le salve, la paciente se murió, ¿no? Entonces vemos que muchas veces los intentos de suicidio y lo que la persona de repente no piensa o no quiere suicidarse, puede suicidarse o morir porque están en lo que es un límite muy cercano al hacerse daño, ¿no? Vemos la edad del adolescente también, cuando hay tasas más elevadas entre los 15 y 19 años en lo que respecta a lo que es el riesgo de suicidio, el sexo masculino, el que haya desesperanza, el que la persona tenga una rigidez cognitiva, que no tenga habilidades para poder resolver algunos problemas, que sea muy impulsivo, que haya fallas en lo que es el desarrollo o la madurez cognitiva, y los factores genéticos y biológicos, ¿no? Se sabe que el ácido homovanílico es un precursor de la dopamina y se ha visto que en los estudios está disminuido en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y que esto tiene cambios en lo que es la serotonina y hay presencia de polimorfismos en un gen que tiene que ver con la triptófano hidroxilasa. Eso se ha hecho los estudios en las personas que han cometido suicidio y se ha visto que en ciertas zonas del cerebro se encuentran con menor cantidad, ¿no? Los antecedentes familiares de psiquiátricos y de suicidios en la familia, eso es bastante importante. Y también otra cosa que tenemos que considerar es las situaciones estresantes que puedan haber pasado, ¿no? Porque el 66% de los comportamientos suicidas se desencadenan con un acontecimiento negativo que pueda ser muy estresante para el menor y no pueda resolver, ¿no? Incluso puede ser que lo jalen de año o pueden ser situaciones que de repente nosotros no lo consideramos mal, pero para el niño o para el adolescente es bastante, ¿no? Otro factor de riesgo es cuando hay aislamiento social, cuando hay una disfunción familiar, ¿no? No hay grupo familiar que pueda apoyar, ¿no? Exposición a casos cercanos de intentos o suicidio también, cuando hay dificultades en el grupo de pareja, en los factores culturales, ¿no? O sea, algunas culturas también tienen diferentes interpretaciones con respecto al suicidio, el bajo nivel educativo, el bajo nivel socioeconómico, un rendimiento académico bajo y sobre todo la historia de maltrato físico y abuso sexual. La orientación sexual también afecta o aumenta lo que es factores de riesgo, y algo que nosotros vemos también es el acoso por sus compañeros, ¿no? El bullying, lo que le fastidian a los chicos también aumenta el incremento de factores de riesgo, ¿no? Y también el consumo de sustancias, ¿no? Alcohol y drogas también incrementa lo que son los factores de riesgo. Y dentro de los factores precipitantes, como les decía, puede haber acontecimientos vitales estresantes, crisis con los padres, y pueden ser factores psicológicos o personales, problemas incluso con sus compañeros, puede haber conflictos familiares también que les afecte a los jóvenes, a las mismas personas, a los padres, el divorcio o violencia doméstica, ¿no? O dificultades escolares por no culminar ciertas expectativas académicas que de repente tienen sus familiares hacia ellos, ¿no? Las relaciones, los factores protectores, que es a donde tenemos que mirar y tratar de mejorar, es las relaciones satisfactorias con la familia y el grupo de amistades, que es una buena red social que puede ayudar a las personas o a los jóvenes cuando tienen ese tipo de ideación. Habilidades en la resolución de problemas y estrategias de afrontamiento, porque nosotros en la vida siempre se nos va a presentar problemas, pero tenemos que ir adquiriendo habilidades para resolver los problemas, ¿no? Actitudes y valores positivos, ¿no? Particular
frente al suicidio, ¿no? El sexo femenino también es uno de los factores protectores y las creencias religiosas. Muchos pacientes también incluso mencionan, no, mi religión lo prohíbe y a pesar de que puedan tener eso, puede de alguna manera mediar sobre el comportamiento suicida que pueda tener la persona, ¿no? Y también habilidades para estructurar ciertas razones para vivir. Hay que buscar una buena alianza terapéutica, ¿no? Con el especialista, ver el nivel educativo, mejorar lo que es autoestima, la inteligencia emocional que tenga el paciente y dar un apoyo y recursos, por ejemplo, un apoyo social, acudir a terapia, en el colegio sobre todo experiencias escolares positivas o que el paciente o el joven tenga aficiones, ¿no? Entonces nosotros vemos que cuando hay situaciones en las que encontramos ideación suicida, tenemos que indagar acerca de algunos temas, por ejemplo, cuándo comenzó esta ideación suicida, cuál ha sido la evolución de este cuadro, el contexto en el que surgen y también detectar, ¿no?, la existencia o no de alguna patología mental, si el joven o la persona está muy angustiada y sobre todo la planificación, ¿no? Le preguntamos a la persona, ¿ha pensado usted en hacerse daño o en matarse? Y la persona a veces nos dice, sí, sí he pensado, preguntamos cómo y nos dice, no exactamente, pero en otros casos sí nos especifica, he pensado comprar esto, hacer lo otro. Entonces, esto también es una manera en la como podemos valorar el riesgo suicida, si existe una planificación, si está estructurado, entonces tenemos que tener acción y evaluar el cuadro. Ahora, cuando llega el paciente, ¿no?, y a la emergencia o a la consulta y ha habido algún intento de suicidio, por ejemplo, si es emergencia, hay que hacer la valoración médica y resolver la situación por la cual el paciente ha tratado de hacerse daño, que puede ser a veces ingesta de cáusticos, puede ser ingesta de medicación. Entonces es importante la valoración médica del cuadro físico y ya luego de eso, luego de considerar y estabilizar al paciente, necesitamos evaluar cuál es el estado mental del paciente, evaluar cuál es el método utilizado, qué gravedad médica tiene el paciente y qué grado de planificación ha habido en esta conducta del paciente. Si ha tenido una estructuración de hace tiempo, si es algo impulsivo que recién se ha dado y también la accesibilidad a los métodos por los cuales se lo ha utilizado, ¿no? Muchos pacientes cogen todas las medicaciones y recetan y se la toman, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con la familia para que no tenga acceso a las pastillas o que tenga acceso para las pastillas del día o al día siguiente y no pueda utilizar eso, ¿no? Y también otra cosa que es importante, hay que ver el esfuerzo que ha realizado la persona para no ser descubierto, ¿no? Hay muchas veces, hay gestos que se hacen daño y muchas autolesiones responden a que quieren llamar la atención, ¿no? Y agarran y se tapan donde se hacen daño y por ello se aseguran que exista una probabilidad elevada de ser descubierto, ¿no? Entonces de repente están pidiendo ayuda a través de ese tipo de conductas, ¿no? Los antecedentes personales y familiares, si existe un arrepentimiento posterior, ¿no? El paciente dice, no, ya no quiero morir, pero muchas veces vemos al paciente que sí, yo no he podido hacerlo, me siento fracasado porque no he podido matarme y quiero matarme, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado en valorar y cuidar al paciente, ¿no? Obtener información no solamente del paciente, sino de los padres u otras personas allegadas que nos puedan dar información al respecto. Entonces, muchas veces en los jóvenes hay una preocupación por la muerte, pero no comprenden que la permanencia es que la persona va a morir y ya no va a estar. Cuando son más pequeños tienen la fantasía o creen que la persona va a estar en un lugar mejor, o que luego puede revivir, ¿no? Muchos son conductas impulsivas en los más pequeños, en los jóvenes, sin medir las consecuencias de las acciones, ¿no? Y en otros no tienen sensación de miedo ni peligro. Hay algunos que tienen tendencias perfeccionistas que también pueden ser considerados y hay que valorar lo que es el riesgo suicida. Y muchos pacientes cuando se habla o se conversa con ellos nos dicen que ellos creen que sería mejor para todos, para su familia, si ellos estarían muertos, ¿no? Entonces esto también. Y nosotros cuando hablamos debemos de hablar
o hablamos con el paciente, vemos que el paciente nos habla de una manera positiva, el pensar que puede ser placentero estar muerto, ¿no? Y muchos otros piensan que si se unen a la persona amada que murió, ellos pueden ser liberados del dolor y estar en paz, ¿no? Los familiares o padres que hayan intentado suicidarse, eso siempre tenemos que valorar los antecedentes y la desesperanza, ¿no? Entonces, considerar, ¿no?, algunos aspectos. Por ejemplo, el paciente dice, me voy a suicidar, desearía estar muerto o desearía no haber nacido. Entonces tenemos que en algún momento acercarnos y no dejarlo a la persona, sino conversar y acercarnos o darle el apoyo que pueda requerir, ¿no? Y también si el paciente tiene o puede tener los medios para poder quitarse la vida. Por ejemplo, que pueda comprar un arma, ¿no?, o que tenga un arma al alcance, o que pueda almacenar pastillas para tomarlo, ¿no? También otro de los síntomas puede ser que quiera aislarse, no quiere estar solo, no quiere estar con las personas, y puede haber cambios en el humor, ¿no? Que por ejemplo un día está con una euforia y al día siguiente está totalmente decaído. O preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia. Muchas veces los pacientes mencionan también que se sienten atrapados, sin esperanzas, a causa de alguna situación que les haya pasado. Otro de los síntomas puede ser que si es que consumían alguna cantidad de alcohol o drogas, esto se incrementa bastante en lo que es el consumo habitual para ellos, que cambien su rutina, por ejemplo, que hayan alteraciones en el sueño, que no duerman, que hayan cambios en lo que es la alimentación, que hagan actividades arriesgadas o autodestructivas, como por ejemplo que comiencen a consumir más drogas o que manejen también de una manera arriesgada o negligente, ¿no? Otra cosa que también cuando a veces algunas personas nos dicen, o pacientes, comienzan a regalar sus pertenencias, ¿no? Voy a poner todo en orden y comienzan a regalar sus pertenencias, y sobre todo cuando no hay una explicación lógica para que esto se dé, o el despedirse de las personas como si ya no las fuera a ver de nuevo. El cambiar en su personalidad o sentirse demasiado ansioso o agitado son algunos síntomas de advertencia que tenemos que considerarlo, ¿no? Ahora, los signos o síntomas que podemos ver en los pacientes no siempre son obvios, ni siempre pueden detectarse tan fácilmente y pueden cambiar de algunas personas a otras. Algunos dicen en claro sus intenciones, mientras otros, por ejemplo, guardan en secreto y no dicen si tienen un pensamiento o sentimiento suicida, ¿no? Hospitalización es lo que se da cuando hay la necesidad de proteger al paciente, cuando hay un riesgo suicida, cuando hay riesgo de consumo de otras sustancias, cuando se tiene que supervisar estrictamente lo que es la medicación o existen condiciones médicas que lo ameriten, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en lo que es la prevención, ¿no? Entonces, la OMS menciona algunas medidas preventivas eficaces. Menciona que los suicidios pueden prevenirse, uno, restringiendo el acceso a los medios utilizados, ¿no? Si son las armas, por ejemplo, identificar y dar un tratamiento temprano cuando se comienza o se da algún tipo de intento de suicidio. Y algo que es importante, la información responsable en los medios de comunicación. Se ha visto, ¿no?, y en la información, en los medios de comunicación, que hay épocas en las cuales se ha incrementado la cantidad de suicidios, ¿no? Está, por ejemplo, lo que se llama el efecto Werner, que fue en el año 1774, que se publicó un libro sobre las penas de un joven, un libro que se leyó y se vio cómo en esa época, posteriormente a leer eso, murieron 4 jóvenes más. En la época en la cual se suicidó Marilyn Monroe también incrementaron un porcentaje más de suicidios, ¿no? Y se ha visto cómo cuando se informa, depende mucho de cómo se informa y la forma responsable que hay que dar las noticias, ¿no? La formación también del personal sanitario y también disminuir lo que es el consumo de alcohol, porque eso también hace que la persona de repente no iba a hacerlo, pero hace y se puede hacer, puede tener más pobre control de impulsos y lo puede hacer, ¿no? El seguimiento y apoyo de la sociedad. Entonces, en realidad, para las medidas preventivas hay que tener un enfoque multisectorial, ¿no? Y establecer una estrategia nacional para lo que es la prevención del suicidio, donde van a estar implicados
muchas áreas, ¿no? Desde la sociedad, colegios, los centros de educación superior, porque si hemos visto la mayor parte es en este grupo de población, ¿no? Entonces, hay algunas medidas que se pueden tomar, por ejemplo, restricción al acceso de los medios de suicidio, plaguicidas, armas de fuego, dar una información, intervenciones escolares también, ¿no? Sobre todo hemos visto que uno de los factores de riesgo es cuando se da el acoso o el bullying, ¿no? Entonces también intervenir en esto en los colegios y políticas orientadas a disminuir el consumo de alcohol. Identificar tempranamente a las personas que puedan tener algún tipo de problema de salud mental, abuso de sustancias o un trastorno emocional agudo para poder brindar un tratamiento y una atención a estas personas. Y también capacitar al personal sanitario que no sea especializado para que pueda evaluar y ver qué pasa con este tipo de conductas suicidas para que pueda dar cierta atención o pueda derivar al paciente y dar cierto apoyo en su comunidad, ¿no? Es algo bastante complejo lo que es el suicidio y las actividades de prevención son de varias áreas que tienen que participar y que ningún enfoque individual o una sola intervención va a hacer que se pueda tener un efecto porque es algo bastante complejo. Por otro lado, también tenemos el estigma y el tabú de los trastornos mentales, ¿no? Que últimamente ya se está hablando un poco más de los trastornos mentales y el estigma de hablar del suicidio también hace que las personas, por ejemplo, evita que busquen ayuda, las personas que quieren quitarse la vida o que hayan tratado de hacerlo y que no reciban la ayuda requerida, ¿no? Entonces, existe el tabú en muchas sociedades para poder hablarlo, ¿no? Hay una falta de sensibilización respecto al suicidio como un problema de salud pública, ¿no? Y a veces es insuficiente la disponibilidad o los datos, ¿no? La calidad de los datos que podemos tener de los intentos o lo que es el suicidio. Nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos en salud, sabemos que cuando hay una persona que acude con intento de suicidio, le hacen firmar un pagaré en emergencia, entonces el paciente muchas veces va a otra entidad, a MINSA o a otro lado, y después viene por el cuadro depresivo, ¿no? Y no lo tenemos considerado como que haya sido un intento de suicidio, ¿no? Porque eleva los costos y le hacen firmar un pagaré. Sin embargo, esto puede ser parte de una enfermedad mental que debería estar cubierto y que se está evaluando actualmente, ¿no? Hay que intervenir en el ámbito familiar, en el círculo de amigos, ¿no? Si se detecta alguna persona así, intervenciones en el ámbito escolar, ¿no? Cuando vemos cambios en algún chico que cambia su conducta, ¿no? Y sobre todo que es la prevención en lo que es dar o hacer programas basados en el entrenamiento de las habilidades de los chicos para que puedan enfrentar las situaciones. Algo que también se puede hacer es tamizajes para detectar depresión, ideación suicida o conducta suicida, hacer una psicoeducación, hacer una detección precoz de los cuadros, ¿no? Y algo que menciona la literatura es que el 80% de las personas que mueren por suicidio estuvieron en contacto con algún profesional de la salud durante el año anterior a su muerte, ¿no? Entonces, de ahí de repente podemos nosotros detectar o ver algunas cosas, ¿no? Los estudiantes suicidas, por ejemplo, le dan a la gente que los rodea algunos avisos o márgenes para poder intervenir. Los docentes en el ámbito institucional deben identificar a los estudiantes que pudieran tener algún trastorno de personalidad que los ponga en riesgo y dar algún tipo de apoyo psicológico. Hacer lazos cercanos con los jóvenes para poder comprenderlos, sentir que se sientan escuchados, ayudarlos, ¿no? Y aliviar lo que es la aflicción mental y desestigmatizar lo que es la enfermedad mental, y también ayudar a reducir el abuso de alcohol y drogas y restringir a las situaciones o métodos a utilizar para que se puedan hacer daño. Al informar, también tenemos que tener ciertos paneles, por ejemplo, cómo vamos a informar, ¿no? Al equipo institucional o docente que se haya suicidado alguien en un colegio, ¿no? Cómo se va a informar y cómo le van a informar a los alumnos y a los padres, ¿no? Esto sobre todo para poder prevenir suicidios en cadena, ¿no? Por ejemplo, hay una literatura que dice
Hay que evitar decir cometió suicidio, sino hay que decir falleció por suicidio o terminó su vida, ¿no? Hay que evitar decir suicidio frustro o fallido y decir había un intento de suicidio. Evitar decir un suicidio exitoso y hablar de lo que es muerte por suicidio, ¿no? Entre otras cosas, porque en realidad la comunicación, la forma como se habla de esto sí puede influir. Muchas personas piensan de que si en la entrevista que hacemos nosotros como psiquiatras a los pacientes preguntamos con respecto al suicidio, le vamos a dar la idea de que la persona se suicide, y eso no es así, ¿no? Justamente tenemos que evaluar esto. Entonces vemos dentro de las conclusiones que es algo importante, que el suicidio es un tema de salud, ¿no? Que se ve en los servicios de salud, ¿no? Que podría ser o puede ser prevenido, y que es importante cómo hablar del tema y cómo tener la confianza para que la persona pueda decir algún tipo de situaciones respecto a lo que pudiera estar pensando y que nosotros pudiéramos colaborar al respecto. Acá les traje un cuadro de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es importante, donde dice qué hacer, ¿no? ¿Conoce a alguien que podría estar pensando en suicidarse? ¿No? Entonces aquí justamente dicen que cada 40 segundos alguien en el mundo se suicida, ¿no? Y que no es infrecuente que las personas con depresión puedan pensar en suicidarse, ¿no? Entonces mencionan que debería saber si estoy preocupado por alguien, ¿no? Preguntar sobre el suicidio, como les decía, no provoca el acto en sí. Al contrario, a veces reduce la ansiedad y ayuda a las personas a sentirse comprendidas, el que puedan hablar de eso, ¿no? ¿Y qué señales alarmantes o qué señales de riesgo podemos encontrar en alguien que pueda estar pensando seriamente en suicidarse, ¿no? El que amenace con matarse, ¿no? En decir cosas como nadie me echará de menos cuando yo no esté, el buscar formas de matarse como accesos a pesticidas, búsquedas que hagan por internet u otros métodos de quitarse la vida, el decir adiós a sus familiares y amigos cercanos, o dar sus pertenencias valiosas, o escribir un testamento también, ¿no? Entonces, ¿quiénes corren el riesgo de suicidio, no? Cualquier persona que haya intentado quitarse la vida anteriormente tiene mayor riesgo de que pueda realizar un intento de suicidio nuevamente. Y las personas con depresión también son las personas que tienen mayor riesgo de suicidio. El consumo de alcohol y drogas también incrementan lo que es el riesgo de suicidio. El que estén sufriendo un trastorno emocional grave, por ejemplo, que haya fallecido un familiar querido o que haya habido una ruptura de una relación afectiva, también nos pone en mayor riesgo de que pueda intentar suicidarse. También las enfermedades físicas, ¿no? Hay algunas enfermedades físicas o dolores crónicos que también incrementan el riesgo de suicidio. También las personas que han vivido situaciones de conflicto, guerra, actos violentos, traumas, abusos o discriminación, también incrementa esto el riesgo de suicidio, quienes están totalmente aislados. Entonces siempre me pregunta, ¿y qué puedo hacer, no? Entonces quizás hay que buscar un lugar tranquilo para poder hablar con esta persona y escucharla, ¿no? Decirle que uno está ahí para escucharla y animarla a que busque ayuda profesional, un médico o un profesional de la salud mental, o incluso si está en el colegio o en un trabajo, universidad, a un trabajador social, a un asesor. Incluso las amistades podrían ofrecer acompañarles a sus citas médicas para que la persona pueda acudir a buscar ayuda, ¿no? Ahora, si usted cree o ve que la persona corre un riesgo inmediato, no la deje sola, ¿no? Sino llévela a un servicio de emergencia o un teléfono de asistencia para personas en crisis o un profesional sanitario, o avisar y comunicarse con los familiares, ¿no? Ahora, si la persona por la que está preocupado ha detectado alguno de estos síntomas o alertas, vive con usted, entonces hay que asegurarse que no tenga acceso pues a armas o que la medicación no esté al alcance que la persona se lo pueda tomar, ¿no? Y también mantenerse en contacto con esta persona para comprobar que está bien, ¿no? Entonces son varias cosas en las que nosotros podemos intervenir, y sobre todo en lo que es la prevención, ¿no? Esto es lo que hay con respecto a lo que es el suicidio, ¿no? Y cada vez nosotros vemos más intentos de suicidio, vemos más
trastornos de personalidad, ¿no? En los cuales muchas veces no es que se quieran matar, pero sí que se hacen daño, se autolesionan y se producen ese tipo de alteraciones, ¿no? Creo que hay que preguntar, si fue la señorita, si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que yo siempre digo es que lo que es la salud mental, no solamente estamos los profesionales psiquiatras, los psicólogos, sino tenemos que trabajar todos, ¿no? Y sobre todo los médicos generales, atención primaria, todo el personal de salud tiene que de alguna manera participar y tener algún conocimiento de lo que es la salud mental, ¿no? Y cómo poder ayudar a los pacientes cuando encontremos o detectemos ese tipo de cuadros. Bien, participantes, ¿alguna pregunta a la doctora? Red Ancash, una pregunta. Buenos días, por conectar. Ya está. Buenos días, doctores. Esto huele a baño, doctor. Huele a ese es el gato. Parece evita estar acá. Ah, su qué A ver, por bestia. favor, todo lo que están comentando se está escuchando a través de todas las... Ah, solo ¿Aló? presiona esto. Ah, ya. Solito. Ya. En las Vale, se le da. Thank you. Ay, sí, con semejante olor. En Ancash, por favor. El usuario Ancash no está escuchando toda la conversación que ustedes tienen en este momento y está realizando unas preguntas importantes a la doctora Machiota. Hospital Sur, prosiga por favor con su pregunta. Conecta su micrófono, por favor. Verán acá, verán otro lado. Ahora sí la estamos escuchando. Hospital Cono Sur. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? A ver, habían activado el micrófono y ahorita lo han vuelto a desactivar. ¿Es solamente un clic? Acércate más, mejor me doy. Ya, ahora sí. Ahora sí los escucho a todos. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Como le digo, muchas parejas, algunas tienden a la dependencia. Entonces, si en un caso se ve que de repente la pareja de una ruptura y siempre se le va a manipular de que como si tú me dejas, me suicido, me mato. ¿Cómo se abordan esos casos de la manera adecuada, no? Porque vemos muchas veces en nuestra sociedad que pasa eso. Okay. Bueno, cuando vemos ese tipo de casos, generalmente nos estamos refiriendo a lo que son los trastornos de personalidad, ¿no? Yo mencionaba los trastornos de personalidad limítrofe, por ejemplo, que tienen muchas emociones encontradas y justamente le dicen a las parejas, si me dejas, yo me mato, ¿no? Y como también les decía en la exposición, muchas personas que dicen esto no es que quieran matarse, pero al hacer algunas conductas de riesgo pueden llegar a matarse sin querer hacerlo, ¿no? Ahí estamos hablando de lo que son las alteraciones en la personalidad y vemos que cuando hay parejas de este tipo no es una sola la persona que tiene la alteración, o sea, la persona que tiene esta alteración en la personalidad generalmente está con otra persona que también tiene alteración en la personalidad y se dan estos enganches patológicos, ¿no? Que están enganchados
todo el tiempo, peleando todo el tiempo y se amenazan, pero siguen juntos, ¿no? Entonces, sí, nosotros debemos considerar eso y ahí buscar un apoyo para la persona y la pareja, ¿no? Porque es una relación disfuncional, es una relación que uno no puede obligar a que las otras personas estén con uno porque se va a matar o por algo, ¿no? Sino que la persona tiene que trabajar bastantes cosas de esa persona y en la pareja. Lo que sí, como yo les decía, no es que tampoco no haya que no tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, pero tampoco por eso ser manipulados y tener que hacer todo lo que la persona dice porque se va a matar, ¿no? Entonces sí podemos de repente que vaya a algún especialista para encontrar o corregir qué cosa es lo que está pasando con esa persona, ¿no? Sí, respondimos a su pregunta, estimada participante del Hospital Conosur. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o consulta que tengan en Ancash, en el Hospital Conosur, en Loreto? Es Ancash, Hospital 3. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí nos escuchan? Los escuchamos correctamente. Perfecto. La pregunta es, en el caso de que, ¿qué pasa cuando nosotros intervenimos o estamos en intervención con un paciente que ha tenido un intento de suicidio, pero que la causa principal de haberlo motivado al suicidio se encuentra en casa, ya sean los familiares, ya sea la esposa o la esposa, a causa de violencia? ¿Cómo podríamos trabajar para que sea significativo y que todo lo que hemos trabajado en consulta no se desvanezca ni se pierda cuando la persona llega a casa? Sí, bueno, justamente uno de los riesgos para que la persona pueda quitarse la vida o hacer un intento de suicidio es que haya tenido un intento de suicidio previo. Pero también nosotros a evaluar cuando viene el paciente tenemos que ver los factores o las situaciones que puedan haber producido esto. Y si vemos que la persona a veces va al mismo sitio donde se ha dado esta situación, esto se va a alimentar. Cuando la persona ha sido objeto de algún tipo de abuso sexual, por ejemplo, abuso físico, y regresa a la casa donde a veces está el abusador también, esto genera bastante movilización en el paciente y puede volver a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, lo que sí hay que ver es en qué manera se puede intervenir y si es que la persona puede tener algún tipo de apoyo. Si es violencia, entonces la persona quizás tiene que protegerse o estar, coordinar con algún familiar o la comunidad para que pueda digamos, prevenir esta situación. Aparte también ahora se están, a nivel nacional se están dando y se está viendo los módulos de violencia, ¿no? Donde acuden, reciben el apoyo y la coordinación con servicio social y también le indican a la persona cómo poder hacer para evitar las situaciones en las cuales siga violentada, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra consulta en el Hospital Ancash? ¿En Ancash alguna otra consulta? Yo no, esa es la única consulta. Muchas gracias. Gracias. Doctora, en una región nos hacen la siguiente pregunta. ¿Hay relación entre el trastorno postraumático con el suicidio? Claro, el trastorno de estrés postraumático es una condición en la cual la persona ha sido sometida a un estresor emocional tan fuerte que puede haber tenido alteraciones, que tiene alteraciones en el sueño, que la persona siente como que está pasando lo mismo y recuerda lo mismo, o que incluso se puede disociar o tener diferentes tipos de conducta. Entonces aquí entra dentro del riesgo, es que es una persona que ha sufrido un trastorno emocional grave, una situación bastante fuerte, y sí puede en ese momento, y si no tiene el soporte, el cuidado y el tratamiento, puede intentar suicidarse también o llegar al suicidio.